Bueno, si me permite, ¿lo presento, profesor? Sí, claro, sí, señor. Listo, bueno. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Entonces, en este momento vamos a dar inicio al taller no presencial de grabación y procesamiento de sonidos para contestar preguntas biológicas que va a llevar a cabo el investigador Orlando Acevedo Charri, biólogo de profesión, magíster en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Puerto Rico y biólogo de la Universidad Nacional, quien tiene amplia experiencia justamente en la conservación tropical y ecología de campo, principalmente en aves tropicales, y actualmente se desempeña justamente como curador de la colección de sonidos ambientales del Instituto Humboldt en Villa de Leyva, Colombia. Profesor Orlando, bienvenido el día de hoy. Muchas gracias por hacer parte del Congreso Internacional de Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad de Los Llanos y bienvenido. Muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por abrir el espacio. De hecho, sí, yo creo que con la profesora Andrea Morales, tal vez ella les pudo compartir que justo esta semana también va a estar está el Congreso en Norteamérica y era de registro gratis y cualquier persona podría participar. Entonces, esta semana también está ese evento y pues espero que el congreso que tienen allí en Unillano sea todo un éxito. Entonces he tenido malas experiencias con Meets para darle esta charla porque se me pausan algunos sonidos, pero vamos a intentarlo, ¿cierto? Si les parece. Entonces... Ok, entonces pues vamos a empezar. Digamos que la dinámica, si me lo permiten esta hora, va a ser intentar abordar un poco de los conceptos básicos que se tienen para grabación y procesamiento de sonidos y de pronto ayudar a priorizar preguntas biológicas y cómo accederlas. ¿Listo? Entonces, sí, definitivamente el sonido se crachó ahí. La biodiversidad y ustedes que están en un lugar privilegiado ahí en el piedemonte andino orinocense, orinoquense, perdón, eh, nos, nos impacta de diferentes modos con toda la biodiversidad y las formas que pueden existir. Muchas veces inclusive llevando hasta el sostenimiento alimenticio de algunas comunidades inclusive. Y solo ingresar a un bosque, dicho y hecho, se bloqueó esta cosa. Ok, allá. Ok, y con el simple gozo de ingresar a un bosque y tener la posibilidad de muestrearlo como biólogos, tenemos un privilegio enorme de poder contestar preguntas ecológicas. Y muchas veces desde ese bosque hay muchos datos que uno parece que puede pasar desapercibido, pero que pueden ayudar a contestar las preguntas, como por ejemplo las señales de comunicación que tienen muchos organismos por vía acústica. Entonces, lo que vamos a ver hoy es qué son y por qué son importantes las colecciones digitales enfocadas hacia la colección de sonidos, las propiedades del sonido, el manejo de estos archivos sonoros, unas recomendaciones en toma de datos, unas recomendaciones en procesamiento del sonido y finalizaremos con la publicación de los sonidos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es qué son y para qué son los sonidos. Las colecciones biológicas.
Entonces, las colecciones biológicas guardan, es como una biblioteca que guarda rasgos de los organismos y estos rasgos pueden ser apuntados o pueden apuntar a contestar diferentes preguntas en diferentes escalas. Por ejemplo, cuando uno habla de una colección extendida, uno puede tener el espécimen tradicional, eh, uno puede tener el espécimen tradicional, pero asociado a ese espécimen tradicional, tú puedes extraer tejidos para hacer análisis genéticos, mientras cuando capturas o mientras lo procesas, puedes tener ectoparásitos, puedes sacar sangre y ver endoparásitos, puedes sacrificar un ala y dejarla así extendida, puedes también extraer del plumaje isótopos para ver contenido y origen de la comida que se sintetiza en las plumas. Puedes ver, de hecho, en el interior contenido estomacal. Y antes de sacrificarlo, tú puedes tener aspectos comportamentales como el sonido o como las fotos. Y con este espécimen uno puede aportar a hacer modelos de distribución, por ejemplo. Entonces, un solo espécimen es muy valioso y sirve para contestar un montón de preguntas, ¿cierto? Y de hecho los sonidos son uno de esos aspectos asociados a un espécimen o asociados al comportamiento y que se usan como rasgos fenotípicos para muchas especies. Por ejemplo, se ha usado en diferentes grupos que pueden parecer muy similares en plumaje y algunas veces incluso en comportamiento, pero la vocalización es muy distinta y los separa fácilmente por caracteres acústicos. Entonces es un complemento a diferentes preguntas de investigación que uno puede ir haciendo. Y esto no es nuevo, ya se han escrito inclusive libros sobre el espécimen extendido y las funciones que se pueden hacer, pero es que cuando uno ve un espécimen en una colección, sin desmeritar toda la función y todo lo que uno puede contestar a partir de esto, muchas veces hay algunos rasgos que se pueden ir perdiendo. Ahorita por el chat intento enviarles un video sobre este aspecto. Listo. Se suponía que este era un ejercicio bonito donde iba a sonar un pájaro muy melodioso, un pájaro que puede estar en cualquier bosque tropical, que te puede transportar a un bosque tropical. Y el efecto sorpresa era que era uno de estos animalitos. Pero resulta que ese sonido como alegre que puede emitir el comportamiento de un macho tal vez buscando reproducción con una hembra, al comunicarse, eh, lo podemos estar perdiendo inclusive sin tener un aviso previo. El pajarito que yo ahorita les envío el sonido también por el chat, que estaba sonando, es este. Y de hecho la grabación que les voy a enviar es una de las últimas grabaciones que se hicieron en campo, porque este animalito se extinguió en 1988. Todo ese grupo de pajaritos que ustedes veían son unos mieleros de Hawái que se extinguieron, pues como lo ven, recientemente. Entonces, para que no pase algo así y no perdamos toda esa información que puede estar ocurriendo desde las señales de comunicación que tienen los organismos en los bosques, pues surgen las colecciones de sonido. Entonces, un viaje en el tiempo nos puede llevar a una de las primeras aproximaciones de una colección de sonido, que es pues fue en su momento la Biblioteca de Sonidos Naturales del Laboratorio de Ornitología de Cornell, actualmente se llama Macaulay Library, y pues en 1920 más o menos, Doc Allen, que fue el primer director del Laboratorio de Ornitología de Cornell, un profesor de ornitología, él hizo su doctorado con comportamiento de un pajarito, es, es como, en Bogotá les decimos monjitas, y de hecho en los llanos también se ve, pero es un pajarito negrito con los hombros rojos y es de lo más común en este lugar de Estados Unidos. Y él hizo su tesis doctoral con comportamiento de este animalito.
Y cuando estaba dirigiendo el laboratorio, lo contactaron unos cineastas. En esa época las películas ya empezaban a tener sonido, entonces ellos querían ambientar una escena en un parque, y entonces le contactaron a Doc Allen y le dijeron, vea, es que como usted es experto de aves, pues queremos que capture un ave, el que usted sepa que canta más en un parque, y la trae al estudio y lo grabamos y podemos ambientar nuestra película. Y Doc Allen, él, pues le dijo, no, vea, si usted me está preguntando a mí porque yo sé dónde cantan esos animalitos, usted tiene que llevar su estudio al campo. Y entonces los llevaron a un parque ahí cerquita de la Universidad de Cornell, ahí en Ítaca, y Doug Allen les decía, ok, él va a venir y se va a perchar ahí y va a cantar. Y entonces esta gente pues se armó de un montón de equipos y realizaron las primeras grabaciones más o menos en 1929, las primeras grabaciones de aves en el mundo. De ahí en adelante, pues empezaron eso fue toda una línea de trabajo del Laboratorio de Ornitología de Cornell. Esta es una foto de 1930 más o menos, donde se ve que la grabadora no es una mochilita como ahorita cargamos, o no está en el tamaño del bolsillo, sino que era toda una camioneta con dos personas operando adentro y otras dos personas moviendo la parábola para apuntar a la señal que se quería grabar. Entonces era todo un reto. Después, el desarrollo tecnológico, más o menos entre los 40 y 50, llevó a unas, entre comillas, unas grabadoras, entre comillas, portátiles. Y digo entre comillas porque todavía la batería que usaban era como cargarse dos baterías de carro, prácticamente el peso, para poder grabar. Entonces, nada a comparar con grabar como lo hacemos ahorita, ¿cierto? Pero estos 30 años más o menos de trabajo llevaron a una de las primeras obras de divulgación sobre los sonidos de Norteamérica, que es este LP o disco de vinilo que incluye algunas de las especies más comunes de Norteamérica, ¿cierto? Sin embargo, al, al, al visualizar el espectro por un arreglo matemático que ahorita de pronto vamos a tocar un poco, se dieron cuenta que esas señales que uno escuchaba diferentes, pues también se veían diferentes en el espectrograma, y el espectrograma empezó a servir como una herramienta para contestar preguntas y para ayudar y complementar en diferentes preguntas. Ya en escena, más o menos en los 70s, aparecen nombres como Jacques Villeneuve y Ted Parker, tercero, y Paul Schwartz, que empezaron a grabar en el Neotrópico. Y pues bueno, ustedes muchas veces cuando uno está acostumbrado a un sonido, no es consciente de que muchas veces esa huella acústica, ese paisaje sonoro que está influenciando nuestro diario vivir, pues es demasiado particular y que todavía no conocemos muy bien sobre la cosa. Ya a finales de los 80, el profesor Mauricio Álvarez recibió unos entrenamientos para grabar y empezó a grabar a finales de los 80 en la Amazonía colombiana, y a principios de los 90 y mediados eh, fundó la colección de sonidos ambientales, en su momento Banco de Sonidos Animales. Gracias a un apoyo de la Universidad de Cornell, recibió un equipo, unas grabadoras y unos micrófonos que sirvieron para empezar a consolidar un banco muy fuerte de sonidos, y llevaron también a la divulgación de esos sonidos por medio de discos compactos, de CDs, que algunos tuvimos la oportunidad en su momento de comprarlos, ya después de recibirlos tal vez por una donación del instituto, y ahora son unas joyas que son medio difíciles de conseguir. Sin embargo, ya la era digital nos llevó a tener repositorios digitales, y de hecho esta colección sonora o esta fonoteca neotropical se movió de lo físico a lo digital, más o menos también por esta época.
Ya más reciente, hace ya 2 años, de nuevo por un apoyo con la Universidad de Cornell, con el Laboratorio de Ornitología de Cornell, perdón, llevamos la colección de sonidos del profesor Mauricio Álvarez a estar disponible para que todos la podamos contestar. Entonces, así llevamos a la colección de sonidos ambientales. Como les dije, uno de los personajes más emblemáticos e importantes es Mauricio Álvarez. De hecho, acabaron de honrarlo describiendo, dedicándole una especie de gralaria en su honor, de la gralaria chamí. Y pues él trabajó en el instituto y formó diferentes personas, entre ellos profesores como Oscar Laverde, Paula Caicedo, Daniel Cadena, Andrés Cuervo. Varios de ellos empezaron a depositar sus sonidos en la colección y ya más recientemente nuevos sonistas como Alexandra Buitrago, Ana Ospina, Sebas Pérez y Orlando, pues hemos seguido contribuyendo e intentando continuar el legado que Mauricio ya nos ha dejado en la colección. Y pues de hecho, una de las metas que nos hemos propuesto recientemente es ampliar el conocimiento de las señales acústicas de otros grupos. ¿Por qué? Porque cerca del 80% de la colección es solo aves. Pero si ustedes abren los oídos y escuchan por su ventana, las aves cantan muy bonito, sí, y es mi grupo de estudio, pero no son el completo del paisaje sonoro que está allá afuera por ser grabado. Entonces vamos a ver un poco las propiedades del sonido, ¿listo? Entonces, el sonido necesita tres cosas. Primero, una fuente, un medio y un receptor, ¿cierto? Entonces la fuente, digamos que es este pajarito, es un hormiguerito bandeado, eh, y se supone que ahí sonaba. El receptor va a ser mi micrófono, mi sensor, o en el caso de cuando uno entabla una conversación, pues la fuente es mi voz y el receptor serán sus oídos, y el medio por el cual se transmite ese sonido es el aire en nuestro caso. También en medio acuático se puede transmitir ese sonido y por eso nosotros podemos grabar ballenas y peces de una manera con un hidrófono, que es básicamente un receptor, un sensor que percibe estas alteraciones de la presión ambiental que genera esta fuente de sonido, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, van a ver algunos puntos donde la presión va a ser muy grande porque todas las partículas van a estar unidas y luego se relajan y luego vuelven a unirse. Entonces, es básicamente como si se empujaran de esta manera. Y ahí ya empiezan a aparecer algunos términos. Por ejemplo, este lambda es la longitud de onda. Esa longitud de onda es la distancia entre pico y pico, sea pico de presión al máximo o pico de presión mínimo. Y entonces la distancia entre esos picos pues me va a delimitar la frecuencia o qué tan agudo o grave yo escucho el sonido, ¿cierto? Ya cómo lo interpretamos, eso ya es otro cuento, porque por ejemplo, si el sonido llega a mi oído, mi tímpano transforma, así como el micrófono transforma esta señal física en un impulso eléctrico, y eso llega al cerebro y el cerebro es quien lo interpreta. Eh, entonces, por ejemplo, yo les mencionaba, esta longitud de onda puede de pronto extenderse y entonces vas a tener una longitud de onda más grande, más ancha, y eso va a llevar a que tenga ondas de baja frecuencia y que sean sonidos graves, que por lo general estos sonidos graves se transmiten mucho más lejos de lo que uno espera. Entonces, por ejemplo, un tinamú que suena como ese va a estar en una frecuencia baja, o por ejemplo los aulladores, los monos aulladores que ustedes escuchan en los llanos, ellos tienen una frecuencia muy baja y se transmite a kilómetros de distancia. Por el otro lado, si yo reduzco esta longitud de onda y entonces los picos están cada vez más cerquita,
Eso me va a generar unas ondas de alta frecuencia, porque en unidad de tiempo voy a tener más picos, y eso genera unos sonidos agudos, por ejemplo, los sonidos de los colibríes. Un extremo de hacer esto, de tener altas frecuencias, son las emisiones de llamados que tienen los murciélagos. Los murciélagos inclusive emiten unas ondas de frecuencia en la mayoría de especies por encima de la capacidad auditiva humana. Algunos los alcanzamos a escuchar, otros no los alcanzamos a escuchar, y ellos con esa alta frecuencia rebota el sonido y hacen un mapa mental, y eso les permite capturar los insectos. Entonces ahí vamos viendo cómo es de importante no solo para la comunicación, sino para otros componentes de la vida y de la historia de vida de los organismos en el sonido. Listo. Pero ojalá las señales fueran así de puras. Resulta que una señal por lo general está compuesta por diferentes frecuencias. Entonces, por ejemplo, si vemos esta onda así como muy desordenada, esta onda lo que me está mostrando es que es la sumatoria de diferentes ondas a diferentes frecuencias. Entonces, si ustedes ven, esta tiene una frecuencia más baja, esta va aumentando en frecuencia y esta tiene mucho más frecuencia. Es la misma unidad de tiempo y tenemos un lambda, acá tenemos 2 lambda y acá tenemos 3 lambda, ¿cierto? Entonces, cuando tú descompones esa señal y cambias los ejes, acá teníamos amplitud en Y y tiempo en X, y acá tenemos amplitud en Y, pero en X vamos a tener las frecuencias, es decir, qué, tan, qué tanta longitud tenemos entre los picos. Esa es la frecuencia a la cual estamos haciendo referencia. Entonces, si ven, esta frecuencia más baja tiene una intensidad más alta y se considera una frecuencia fundamental. Esa es como una de las principales frecuencias que uno va a usar porque es como la principal, ¿cierto? La fundamental. Pero va a estar acompañada de ciertos armónicos. Esos armónicos sirven, por ejemplo, en algoritmos de identificación individual. Cuando hacen por inteligencia artificial algunos aparatos que reconozcan la voz de uno, eso lo hace a partir de los algoritmos que cada una de las personas tiene. Entonces, eso hace parte de la variabilidad de la comunicación. Entonces, cuando tú juegas a partir de la transformada de Fourier, que es un artefacto matemático que no voy a entrar en detalle, tú tienes las mismas unidades, tienes frecuencia, tienes tiempo y tienes amplitud, y puedes expresar ese sonido, esta señal de onda sonora, en un espectrograma. Entonces, donde vas a tener algunos puntos con menor frecuencia, otros puntos con mayor frecuencia, y esta figura va a ser una de las más importantes para poder describir o poder estudiar los sonidos que estamos grabando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, volvemos a nuestro hormiguerito bandeado. Yo fui al campo, lo quise grabar, así es como se ve la señal más o menos que llega, y así sería el espectrograma. Y se supone que ahí el video iba a correr, pero lastimosamente no. Pido disculpas por eso. Pero básicamente cada vez que suena el sonidito, pues se ve ese pico de amplitud en el espectro. Ok. Aquí van a venir algunos aspectos básicos para poder contemplar y poder grabar los sonidos y almacenarlos de una manera efectiva. Lo primero es la tasa de muestreo. La tasa de muestreo es qué tanto yo voy a extraer de esa onda. Esa onda es una variable continua y para poder yo conocerla yo tengo que extraer ciertos puntos. Tengo que convertirla en una variable discreta. Entonces, tú tienes que determinar cuántos puntos de muestreo, cuántas muestras vas a hacer por unidad de tiempo, por lo general por segundo. ¿Sí? Entonces 48 kilohertz van a ser 48.000 muestras en un segundo. Y a mayor frecuencia de nuestra imagen, a mayor frecuencia la imagen pues va a ser mucho más completa del sonido. Por ejemplo, tenemos una onda de sonido y tenemos una hipotética tasa de muestreo muy bajita,
Entonces voy a tener solo estos puntitos donde cortan las barras con la línea. Si yo aumento la tasa de muestreo, pues voy a tener mucho más puntitos con que extrapolar. Entonces, a mayor tasa de muestreo, pues más fiel va a intentar ser de la señal. Esto lo podemos ver también en esta figura. Si ustedes ven los diferentes punticos que tenemos de estas ondas, esta tiene una baja tasa de muestreo, entonces voy a tener muy poquitos puntos a lo largo de la onda, mientras que esta con alta tasa de muestreo va a ser más fiel a la onda original del sonido. Y eso me va a ayudar también a determinar la frecuencia, la tasa de muestreo, cuál es la frecuencia máxima a la cual yo voy a estudiar los sonidos o a graficar los sonidos, ¿cierto? ¿Por qué? Hay una constante que se llama la constante de Nyquist que ocurre cuando tú estás convirtiendo de una señal continua a una señal discreta, se pierde la mitad más o menos de la información. Eso quiere decir que si yo grabo a una tasa de muestreo de 48 kHz, la mayor frecuencia capturada va a ser aproximadamente 24, de 22 a 24 kHz, ¿cierto? Pero resulta que yo voy a trabajar con unos murciélagos y estos murciélagos están vocalizando entre 80 y 60 kHz y 50 kHz. Entonces yo necesito una tasa de muestreo por lo menos el doble de esto para poder capturar ese sonido. Y aquí vamos a ver una relación. Obviamente, a medida que tú aumentas la tasa de muestreo, pues el archivo que vas a grabar es mucho más grande y pesado. Por eso tal vez trabajar con ultrasonidos pues es un poco retante porque pues tienen unos sonidos demasiado pesados para manejarlos y manipularlos. Y pues por eso, si tú estás trabajando con un espectro audible que una tasa de muestreo que funciona a 48 kHz, pues está bien. La resolución ya es como, recuerden que viene la señal física continua, la convertimos en discreta, esos son unos pulsos eléctricos, pero son unos pulsos mecánicos que tienen que ser digitalizados. Previamente, cuando se grababa con cassettes, no sé si muchos de ustedes conocieron los cassettes, tal vez tienen que preguntarles a un tío o algo así. Los cassettes magnéticos era una cinta magnética que por pulsos eléctricos se iba marcando. Entonces uno salía al campo con este tipo de grabadoras, grababa el sonido y luego tenía que pasarlo por una máquina que hacía la digitalización. Actualmente la digitalización la hacen los mismos aparatos con los que cotidianamente estamos grabando. Entonces, pues ya es una ventaja dentro del procesamiento. Pero es básicamente cómo traducir esa señal eléctrica, esa señal análoga en una señal eléctrica. ¿Listo? Entonces, necesita darles una resolución. Imagínense que esta es la señal que va entrando. Si ustedes ven, ya tiene unos pixelitos porque no es la señal fideligna, sino es la mitad de la frecuencia de onda original. Entonces ya como que se ha perdido información y la idea es intentar perder lo menos de información y tú tienes una poca resolución para digitalizar, pues más cuadrado va a quedar la cosa. Mientras si tienes más resolución, pues va a quedar mejor y esto se va a traducir en que cuando yo haga análisis del espectrograma, yo voy a poder delimitar más precisamente los sonidos, ¿cierto? Entonces, la unidad que se maneja para la resolución son los bits, y tal vez ustedes habrán escuchado esto de bits, esto de bits es porque es como si tuvieras una matriz binomial, tienes unos y ceros. Entonces, con dos valores es 1 y 0. Entonces puede ser presente o ausente, o puede ser blanco, negro. Y ya, a medida que vas aumentando los valores, el número de bits que tienes, tú ya le puedes ir dando más gama, por ejemplo, a la información que estás enviando. Por ejemplo, los televisores funcionan con 4 bits. Y eso me permite dar una gama de colores que puede ajustarse. Ya con 16 bits tú vas a tener 65.000 o más valores y si tienes 24
bits vas a tener 17 millones más o menos de valores. Eso va a dar mucha mejor información. En resumen, entre más bits, también mucho mejor. Listo. Tipos de archivos. Yo ahorita señalaba mi celular como una de las herramientas para grabar. Uno podría grabar con el celular, pero configurándolo para que tengas la mejor resolución que se pueda, ¿cierto? Lo mejor es trabajar con audio no comprimido. Con audio, el audio no comprimido por lo general es referenciado como .wav electrónicamente o PCM en algunos aparatos, ¿sí? ¿Qué hacen los archivos comprimidos? Tipo MP3, M4, Opus, todo lo que maneja el teléfono. Los archivos comprimidos están configurados para el oído humano. Y muchos de ellos, por ejemplo, M4A y Opus, cortan abruptamente más o menos en unos 16 kHz de tasa de muestreo. Es decir, que la señal respuesta tú la vas a ver hasta 8 kHz. Y si tenías un pajarito, una rana, que te estaba cantando a 10, ya lo perdiste. Entonces, y también la resolución puede verse afectada. Entonces, por ejemplo, esta es un espectrograma de una vocalización con un archivo sin comprimir a 48 kHz más o menos de tasa de muestreo, es decir, me permite grabar hasta 22 kHz y yo alcanzo a ver hasta 3 armónicos de esta nota solita de acá. ¿Qué pasa si ese mismo sonido lo grabé con MP3? Muchos de los armónicos se van a perder y este audio va a parecer como de peor calidad. ¿Por qué? Porque me cortó la frecuencia en cierto punto. Entonces, en lo posible, no trabajar con audios comprimidos, sino con archivos comprimidos, .wav. La toma de datos. Ok, hay diferentes formas de aproximar y todo depende de la pregunta que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, si ustedes están interesados en la huella acústica, la suma total de sonidos que se perciben en un lugar y en un tiempo específico, eso se llama el paisaje sonoro o la ecoacústica, y tú estás interesado en esa huella acústica. Para eso tú puedes tener unas herramientas y una metodología particular. Sin embargo, lo que yo estoy abordando en esta presentación es más para información direccional, que es poder enfocar un individuo y tener la señal acústica de ese individuo. Entonces, como yo soy ornitólogo y trabajo con aves, a mí me gusta usar eBird como herramienta para mantener unos metadatos. Es como si tuviera una libreta, pero pues ya está digitalizado. Ustedes igual pueden manejar una libreta para cuando están haciendo los sonidos, aunque puede tener más complicaciones. Siempre hay que registrar localidad, fecha, hora, distancia y o jornada. Muchas veces en la aplicación de Google del celular a mí me permite guardar todo esto, entonces pues está súper chévere. Con esta información yo podría, al llegar al campo, hacer un anuncio de voz e incluir toda esa información. Y eso mismo también puede ir en la libreta de campo. Entonces, estos sonidos o este grupo próximo de sonidos va a ser del sendero del bosque de Bavaria, algo así. ¿Sí? Inicio a las 6 de la mañana y voy a caminar 200 metros. Listo, perfecto. Entonces ahí ya tuvimos localidad, fecha, hora, distancia, ¿cierto? Y al terminar puedo decir, acá termina, o por ejemplo, cambiaste de ecosistema, pues entonces inicias otra nueva lista, otro nuevo grupo de sonidos y lo vas asociando a las coordenadas. Entonces así puedes ir organizando los sonidos que vas a obtener. Perfecto. Y ya después, tú con esta lista podías asociar los sonidos a las aves que fuiste viendo durante la jornada de pajareo, si eres observador de aves. Si eres herpetólogo, por lo general, cuando sales al campo y hay una ranita cantando, perdón, tú la quieres grabar, tú puedes grabarla, tú te tienes que acercar más o menos en lo posible hasta 1 metro de distancia, ir reduciendo el volumen de ganancia de la grabadora para que no se sature. Cuando se satura un sonido es que, por ejemplo, en esta gráfica, cuando tú estás digitalizando,
y le pusiste demasiado volumen, se saturó, entonces va a hacer esto, va a cortar como la señal a cierto punto. Eso no es bueno, porque ahí es donde se escucha como la distorsión que uno a veces ve en la música mal grabada, como, como un ruido de fondo y una delimitación muy mala del sonido. Entonces, en lo posible, no saturar. Ahorita vamos a hablar de eso. Lo bueno, acercarse al emisor. Estaba contando. Si tú vas a grabar una rana, en lo posible, tú puedes capturarla y tomarle una foto, o si estás trabajando con un permiso de colecta y para una colección, tú podrías asociar ese sonido a la rana, y así es que se ha descrito recientemente muchas señales de advertencia de anfibios en Colombia. ¿Sí? Entonces todos los datos de ese mismo espécimen, todos esos datos van a estar vinculados también a ese sonido, porque consideremos que cada grabación o cada grabación de ese individuo va a ser un espécimen digital del individuo. Listo. Entonces, uno podría, y esta es una lástima porque me encanta esta figura y no va a sonar, ya lo sé, pero entonces uno podría tener sonidos así como tiene fotos identificables. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados, otros no tanto, con este pajarito. Es un Sonotrichia capensis. Y yo lo puedo ver así a lo lejos con su corbatín, su bufanda, muy chirriado, las rayitas en la cabeza, y es una imagen identificable. Yo puedo decir que sí es. Asimismo, tú podrías tener un sonido identificable, donde hay un montón de ruido, un montón de cosas, la gente hablando, por acá se ve la gente hablando, y la señal del pajarito por allá en el fondo. Eso es identificable. Ok, está bien. Pero uno tiene que apuntar a hacer las cosas mucho mejor. Y por ejemplo, con esto versus esto, pues ya tú tienes una imagen de mucha más calidad. Y asimismo podrías tener un sonido de mucha más calidad. Vean la señal. Acá es fácil observar y algo que, como para recordarlo, en la figura superior, esta lineecita verde representa el oscilograma, es decir, cómo oscila la amplitud en versión del tiempo, mientras que abajo tienes el espectrograma, cómo se ve el espectro de la señal. Y entonces en el eje Z, hacia mí, digamos, entre los colores más cálidos es porque tienen mayor amplitud. Entonces tú puedes ver la relación señal-ruido. La señal que yo quería grabar es este chillido es una nota y un trino, y tú ves la señal aquí y la relación con el ruido de fondo, que es casi nula. Esto es lo que uno preferiría tener de grabación cuando está haciendo grabaciones direccionales. ¿Por qué? Porque aquí tú fácilmente identificas, inclusive que esta nota empezaba con un pico subiendo y después bajaba. Acá tú no lo alcanzas a ver, ¿cierto? Entonces, hasta dónde llegan las señales del trino, pues eso te va a decir más o menos un rango de frecuencias. Acá se pierde ese rango de frecuencias. Entonces, entre mejor señal ruido, relación señal ruido tengas, pues mucho más bueno para trabajar va a ser el sonido. ¿Listo? Acercarse al emisor es reducir la relación señal-ruido. Entonces, un ejercicio que uno puede hacer es, tú grabas un pajarito, lo grabas más o menos por un minuto, y luego te vas a acercar como a la mitad, vas a reducir esa distancia a la mitad, con eso vas a ganar 6 decibeles de diferencia entre el ruido de fondo y la grabación que quieres. Entonces, está de nuevo mi copetoncito ahí, yo lo quise grabar, me acerco a la mitad y obtengo una mejor resolución de ese sonido. Cuando hagan esto, después procesando el audio, ustedes tienen que combinar esos dos audios. ¿Por qué? Porque se supone que en la colección, cuando ustedes vayan a usar las colecciones de sonidos, cada audio, cada grabación representa un individuo. Entonces, por ejemplo, si le hicieron playback y grabaron y volvieron a grabar, todo ese proceso se combina en una sola grabación.
¿cierto? Y ya si canta otro, entonces ahí sí, y tú lo indicas en el anuncio de voz, este es un individuo diferente al anterior, o bla, bla, bla. Ok. Las destrezas en campo obviamente siempre son importantes, practicar y practicar. Muchas veces acercarse a un emisor no es tan bonito. Algunas veces yo soy pésimo grabando ranas porque, no sé, llego muy cerca y se callan, entonces ya después es difícil. O por ejemplo las aves, si uno no se acerca con sutileza, pues salen volando y perdiste la grabación, ¿cierto? Entonces uno puede empezar con especies ruidosas y fácilmente aproximables, un Cyanocorax violaceus, por ejemplo, un cucarachero, Troglodytes aedon. Esos animalitos están cantando durante todo el día, eh, están cantando durante todo el día, cantan durísimo y se dejan acercar. Son perfectos para practicar. Y ya cuando tú has practicado con eso, si tienes un buen pool de sonidos de ellos, pues puedes moverte hacia otros. Entonces, como les decía, practicar con especies comunes, eso es bueno. Al enfocar el objetivo, tenemos mi copetoncito allá arriba y yo salgo con mi foto farandulera a intentar grabar. Pero si ustedes son detallistas, ven que mis ojos están apuntándolo, yo lo tengo en foco con los ojos, sin embargo, la parábola está mirando quién sabe para dónde. Entonces no hagan eso. Esas son malas prácticas. Entonces tienen que llevar la parábola hasta la línea de los ojos o el micrófono que está grabando hasta la línea de los ojos y ajustar esa línea imaginaria para que el sonido llegue con mejor relación con el ruido. Aquí vemos a Ted Parker corrigiéndome y él sí lo tiene en toda la línea de trabajo. Muy bien por Ted Parker. Listo. Al estar cerca en foco, listo, a grabar. Iniciamos la grabación. Algunos equipos, por ejemplo, los más recientes, vienen con una programación o con una opción de pregrabación. ¿Qué significa eso? Él está monitoreando siempre la entrada, o cuando tú en algunas tienes que ponerle pausa, y entonces está monitoreando, y tú si te pones unos audífonos, escuchas que está entrando señal, pero a los 3 segundos, si tú no le has dado grabar o rec, él empieza a borrar ese audio. ¿Por qué eso es bueno? Porque muchas veces ustedes han ido por el bosque y ¡pum! Cantó un pajarito por aquí, y mientras tú sacas la grabadora, no sé qué, prendes y vas a ponerlo, se quedó callado. Y yo antes de conocer esta opción y de usar un equipo que lo tenía un montón de grabaciones de intento fallido a Nicorina, bla, 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 o intento fallido a tal cosa, porque me demoraba en procesar. Con esta opción, tú cuando oprimes grabar, el equipo ya ha estado grabando 3 segundos antes. Entonces, muchas veces ese primer impulso y que se quede callado podría rescatar ciertos audios. Entonces, esta es una opción muy buena en algunos equipos y sería bueno que cuando estén considerando conseguir su equipo, tenga esta opción de pregrabación abierta. Siempre mantener silencio, eso ayuda a tener una relación señal-ruido mucho mejor. Grabar por cerca de 1 minuto o más. Si el pajarito está cantando, no lo corten. De hecho, hace poco estaba conversando con un profesor en Australia que estaba buscando cantos de unos cucaracheros, pero estaba interesado en cantos de más de 15 minutos. Es como, es difícil. Habían 2 en la colección y de resto son muy, muy corticos. Entonces, si el pajarito sigue cantando, déjelo que cante. Si usted lo tiene en foco y tiene un buen audio, déjelo que cante. Deje por lo menos, algunas veces cuando la salida, por ejemplo, de campo es muy corta y tú tienes tiempos cortos de grabar lo que más puedas, entonces tú puedes grabar y si él está ahí entusiasmado cantando y cantando, por ejemplo, si Calis flaveola, el gorrioncito, en las mañanas es feliz en las perchas donde canta, dele que dele, es un buenísimo ejercicio para cantar coro de amanecer y tú lo tienes enfocado. Si tú ya tienes o crees que tienes unos buenos ejemplos, tú puedes contar mínimo 5 repeticiones de esa emisión y ya lo logras decir que es como representativo.
Y eso más o menos te da unos 2 minutos en la mayoría de los casos. Ya si vas a grabar otras cosas como, no sé, este cucaracherito, el buscatono, que tiene un canto que dura casi 10 minutos. Uno se queda dormido ahí grabándolo y todo. Después de tener la secuencia del animalito, yo por lo general lo que hago es cuento hasta 3 o 5 segundos, chasco mis dedos para marcar en el espectrograma y hago el anuncio de voz. El anuncio de voz, ya lo que les decía, bueno, ahí tú puedes, por ejemplo, si estás grabando la primera vez, tú puedes decidir, es factible acercarse y hacer otro nuevo intento reduciendo la distancia a la mitad, pues vamos a hacerlo. Si ya no y el pajarito salió volando y tú tienes que seguir, pues entonces ahí haces la marca de voz. Entonces, ¿por qué es importante? Cuando yo entré a la colección, yo me entusiasmé y dije, uy, qué chévere, voy a ingresar todos los sonidos que tengo. Y empecé a escuchar muchas cosas que tenía en mi grabadora de periodista de bolsillo, y veía que tenía un pájaro súper chévere que no tenía ni idea quién era, no tenía ni idea de cuándo era, no tenía ni idea a qué horas era, no tenía ni idea de nada. Entonces, pues eran sonidos buenos que no servían para nada. Entonces, el anuncio de voz le ayuda a uno a mantener cierto control de los metadatos que son importantes para mantener ese registro vivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que decir? La especie, si la conoces, o describir, por ejemplo, puedes hacer descripción onomatopoyética, cómo suena el sonido, el comportamiento que estaba haciendo, si se usó o no playback, el número de individuos que estaban, la edad y sexo, si pueden decirlo, y para múltiples grabaciones de una misma especie, pues decir si era el mismo individuo o no, lo que les comentaba ahorita. Listo. Y siempre piensen mal. Todo lo que haga ruido les va a entorpecer los audios. Pisadas, hojas secas, suelo con piedritas, la ropa con velcro, los compañeros destapando las papitas o riéndose. El clic de cámara me ha hecho varias cosas porque, pues claro, hay un pajarito súper chévere, está cantando, yo estoy emocionado grabándolo y mi amigo fotógrafo, entonces saca su cámara y como si sintiera más orgullo, si suena más duro, entonces tiene una ráfaga de y todo eso quedó en la grabación. Entonces, muchas veces grabar solito es mucho mejor. Máximo 2 personas, así si tú no estás enfocando el pajarito, pues el otro te puede decir, ay, se fue para allá o se fue para acá. ¿Listo? Al final, si están usando Ivir, pues terminar la lista, ahí tienen, entonces, por ejemplo, aspectos de la localidad, la distancia, la hora, el número de personas que estaban y de hecho hasta el recorrido te lo guarda. Y eso pues es importante como metadatos. Punto de buenas prácticas para el uso de Iber y para organizar sus sonidos. Digamos, y en los llanos pasa mucho. Tú puedes estar grabando en una sabana y pasaste al bosquecito de galería y ya tienes otras cosas y otros sonidos. Trata de separarlos, porque así tú puedes hacer comparaciones de esas unidades de muestreo, de esas unidades paisajísticas y contrastar, por ejemplo, el uso de frecuencias. Eso puede ser una de las preguntas de investigación que va a surgir, ¿cierto? Y entonces, si las tienes separadas, pero si tú pones un punto medio, pues vas a combinar peras con manzanas. Listo. ¿Cómo se haría con el celular? Estos son unos pantallazos de la aplicación Voice Record. Está para iOS y para Android. Y es muy intuitivo, es muy fácil de usar. Ustedes cuando entran, además es gratis. Entonces cuando entran, cuando le dan rec la primera vez, le pueden dar acá en las opciones avanzadas, hacen su formato de grabación en .wav, configuran la tasa de muestreo. En algunos permite hasta 94 kilohertz de tasa de muestreo, pero el micrófono del celular no le va a coger todas esa tasa de muestreo.
Entonces, a 4400 queda bien. La resolución, porque él te hace la digitalización del sonido de una vez, a 32 bits. Por ejemplo, en mi celular llega hasta 32 bits, 24 es bien también, canal mono, y ya cuando le das rec, él empieza a grabar, ¿cierto? Al finalizar, tú haces todo el proceso, grabas el sonido, haces el anuncio de voz y puedes enviártelo al correo. Y ahí lo procesas. Entonces ya tengo el sonido y ahora qué. Entonces, este es un ejemplo y de nuevo lástima que no va a funcionar. De pronto ahorita, si nos queda un poquito de tiempo, lo busco porque yo tengo todos estos videos, entonces los puedo mostrar. Pero básicamente, este es un espectrograma de un espécimen de la colección, ¿cierto? Entonces este fue el audio que capturamos en campo del pajarito. Yo acá le hice el chasquido, entonces eso se va a hacer ver como una línea muy alta, y lo que hago es reemplazar ese espacio de esa línea por un silencio de un segundo, y luego dejo mi anuncio de voz. Ya después en la colección, para que tenga una trazabilidad con los metadatos, como le asigno un número de catálogo, pues ese número de catálogo lo pongo acá al inicio. Entonces ustedes ahorita que vayan a la colección y vean, muchos de nuestros audios tienen un CSA y un número, y ahí sí empiezan a sonar, ¿cierto? Entonces, eh, este anuncio, esta colilla del número de colección se pone a menos 10 decibeles, es decir que el volumen va a ir hasta como hasta por acá. Esta parte de la vocalización per se deja que llegue hasta menos 3 decibeles, y luego está hasta el anuncio de voz de nuevo a menos 10. ¿Eso qué permite? Que permite que si tú estás revisando varias grabaciones, pues no vas a tener unas muy duras y otras muy pasitas, sino que todas van a tener como un mismo volumen. Lleva el pico de amplitud máximo original a un pico de amplitud máximo que tú le pones. En este caso, menos 3, si ustedes ven, llega más lejos que estas otras dos partes, y en estos otros dos casos, menos 10. Y podemos ir a practicar en Ocean Audio, o lo dejamos para ahorita más tardecito, rápido. Bueno, de hecho ya es para terminar, el último punto de publicación de los sonidos. Tú lo puedes hacer a través de los repositorios, para compartir el sonido con una comunidad sonidista y que está interesada. Hay unos repositorios específicos, digamos, por ejemplo, Senocanto recibe principalmente aves, en Macaulay se reciben otras taxas, pero es un proceso muy similar en precariedad a la que tenemos actualmente en la colección de sonidos, que también recibimos cualquier tipo de sonidos. De hecho, hace poquito recibimos algunos murciélagos y peces. Y anfibios también hemos recibido muchos, aparte de aves. Entonces, bueno, se supone que ahí también sonaba un pajarito. Y si quieren, vamos a Ocean Audio y les muestro cómo se hace más o menos el proceso. ¿Listo? Y quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, Orlando. ¿Alguna pregunta del público? Andrea preguntaba si era Tengo una inquietud, un Orlando. paseriforme. En el caso de Ever, ¿también tienen acceso a todos los audios que registran las demás colaboradores, a los demás usuarios que usan? ¿O eso ustedes deciden si es público, si es compartido, o se manejan colecciones, digamos, separadas, o cómo funciona un poco esa organización de los datos? Sí, mira, actualmente uno puede tener o sea, la ventaja de estos especímenes digitales es que tú puedes tener copias. Entonces, por ejemplo, de la colección de sonidos, nosotros actualmente tenemos entre 24 y 25 mil cortes de audio,
de los cuales 23.000 están replicados en Macaulay, tiene doble número de catálogo. ¿Por qué? Porque actualmente todavía no tenemos una plataforma para que la gente pueda visualizar esos sonidos. Entonces, dentro de un convenio, Macaulay generó un espacio en su plataforma que resalta la colección de sonidos ambientales, así como actualmente, o sea, en este momento Macaulay, por ejemplo, tiene 2 colecciones adicionales incluidas dentro de su base de datos y de su repositorio. La colección de sonidos del Instituto Humboldt y la colección, el Internet Bird Collection, que tenía links, publiqué, los del handbook de aves. Entonces tú puedes tener la opción y tomar la decisión de replicarlo en una o en otra. Digamos que en la colección de sonidos, en el Humboldt, todos los datos que tenemos desde el Humboldt, por ser patrimonio nacional, son disponibles para cualquier persona. Sin embargo, actualmente no se está dando permiso para uso comercial. Tenemos, eh, tenemos permiso para dar uso en investigación y en divulgación, más no comercial. Y así funcionan muchas otros repositorios. Por ejemplo, en Macaulay, ellos tienen, uno cuando mete sonidos en Macaulay, acepta una autorización de uso. Entonces, si Macaulay quiere vender esos sonidos o quiere usarlos, o sea, primero, cuando tú aceptas enviarlos, tú aceptas que ellos lo usen por ejemplo, en diferentes partes de su página o resaltando, porque siempre guardan como el nombre del sonidista. Si una persona quiere usarlo, puede contactarte directamente y tú tomas la decisión de prestarle el sonido para, no sé, para un desarrollo empresarial o lo que sea. Pero sí, es básicamente como muy laxo y pues al ser un espécimen digital, pues se puede replicar aquí o allá. Muchas Andrea, gracias, Orlando. te he pedido Hay la dos palabra. preguntas, una de Naida Arias y también de Andrea Morales en el chat. Sí, hola a todos. Muchas gracias, Orlando, por tu charla, muy interesante, muy chévere también para los estudiantes. Tenía una pregunta con respecto a, bueno, sí, el pajarito ese que mostraste al inicio que está extinto, bueno, ¿qué familia es? Solo por curiosidad. Pero con respecto a, por ejemplo, los equipos que pues bueno, hay muchos de los estudiantes o bueno, uno como profesor pues no tiene cómo acceder pues a esos micrófonos unidireccionales. Eh, por ejemplo, entre esas marcas de grabadora que por lo menos yo tengo una Tascam o también la Marantz, ¿cuál recomiendas tú que sea como, digamos, asequible y que pues haga buenas grabaciones? Y bueno, si uno no tiene micrófono unidireccional, ¿qué puede hacer? Bien, listo. Bueno, primero el pajarito es de una familia toda esa familia de meleros de Hawái que mostraba es de una familia que se llama mojoide. Son paseriformes efectivamente, pero pues sí, son de los paseriformes más llevados en todo el planeta. Y ahora en cuanto a los equipos, si me lo permites, estaba presentando, perdón. Voy a volver digamos, los intrínculis de este taller. Este taller, por lo general, se da una semana completa, grabando en la mañana y viendo teoría en la noche, en la tarde, y procesando sonidos en la tarde y noche. Entonces, pues me hubiera encantado hacerlo allá en el campus de Unillanos, después de pronto lo podemos hacer, pero básicamente hay diferentes metodologías. Y hay, por ejemplo, hay grabadoras de grabadoras, como veían lo que se usaban de antaño,
yo les estoy diciendo al Humboldt que quiero otra vez una camioneta para ir a grabar, pero ellos no quieren. Entonces actualmente lo que uso es estos dos aparaticos. Uno es una Marantz PMS 60. Es un equipo muy fiel, muy bueno, pero se ha quedado un poco viejito. Esta es una Sound Device Mix Pre 3. Esta es la grabadora que actualmente yo uso. Es un pito cara, es comedora de baterías. Si tú no le compras un Anker, una batería externa, yo le tengo una batería externa de 20.000 miliamperes, y con eso puedo grabar 3 días seguidos, casi por completo. Y la fidelidad del sonido es espectacular. Digamos que es como haciendo la, la metáfora con carros, por ejemplo. Sound Device es como decir el Mercedes de los sonidos. Y esta Sound Device Mix Pre 3 pues es el Mercedes más baratico. Estos Sound Device se usan por lo generalmente para cine pesado. Entonces la fidelidad que ofrece el sonido es alucinante. Sin embargo, pues obviamente necesita una batería externa. Aún así, con el celular ustedes pueden empezar a grabar. Y con el celular bien configurado y con unas buenas técnicas, ustedes pueden tener unos sonidos impresionantes. Si quieren, ahorita les comparto uno de los que yo obtuve con el celular y sin micrófono. Y ya ahora, en cuanto a micrófono hablando, hay de diferentes formas y de diferentes dimensiones. ¿Cómo funciona? Básicamente es una membrana que transforma este impulso mecánico en un impulso eléctrico. Entonces va a necesitar una fuente de poder y lleva esa señal eléctrica hasta la grabadora. Entonces va a tener una sensibilidad. Hay algunos omnidireccionales, es decir, que reciben de todo lado el sonido, y esos por lo general se usan para ambientes sonoros. Esos son los que tienen las audio mods, que son estos aparaticos que uno los puede programar y dejar en el campo para grabar. Y para grabar direccionalmente hay dos micrófonos tradicionales. Uno es el unidireccional o shotgun, y la otra es la parábola, que ahorita les voy a hablar de eso. Pues básicamente el shotgun lo que hace es que recibe en un cono de aceptancia los sonidos. Y ese cono, en este tipo de micrófonos, la longitud del micrófono te va a decir qué tan amplio es este ángulo de aceptancia. Entonces, si es más cortico, el ángulo de aceptancia es más ancho, y entonces el pajarito, si está cantando acá, también va a quedar el ruido de acá y de acá, ¿sí? Entonces, entre más largo, más direccional tú tienes el sonido que estás grabando. Entonces, si hay gente que trabaje en la audiencia con cámaras fotográficas, tú puedes tener unas fotos con celular, con un micrófono omnidireccional, digamos, chévere. Si te acercas a un objeto, lo puedes tener también una foto súper buena. Ya puedes tener, con esto sería el equiparable a tener un teleobjetivo 70-350, que tú vas a llegar más lejos, pero si quieres llegar aún más lejos, lo óptimo sería tener una parábola. ¿Por qué? La parábola lo que va a hacer es coger las señales, y esto va a rebotar en ese platón que se ve en la parábola, y se va a concentrar en un punto focal. Y al concentrarse, se va a amplificar ese sonido. Es decir, que tú vas a llegar a objetos que están sonando más lejos, mejor si los tienes en foco, pero también va a tener sus desventajas. Y es que si se te mueve 5 milímetros, 5 centímetros, digamos, tú ya puedes perder el foco y puedes estar grabando otra cosa que no sea. Entonces es más retante obtenerlo. Sin embargo, ¿se acuerdan de este sonido, de este tipo de gráficas? Uno oscilograma. Y yo les decía que uno puede ver la relación señal, que serían los picos,
ruido con esta cosa de acá al fondo, y esta es una parábola, digamos. Este es un shotgun, un micrófono unidireccional. Tiene algo de ruido, pero yo tengo la señal en foco. Este es el mismo sonido, pero grabado con la parábola. Entonces tú vas a tener mucho menos ruido de fondo. Una desventaja es que se va a concentrar en las frecuencias más altas. Es decir, si tú quieres ir al campo y grabar un paujil, el bujido de un paujil, con una parábola no sería el equipo indicado, porque muy posiblemente al ser, digamos, la parábola lo que hace, como veíamos, es concentrar esas señales que vienen, golpean el plato y se concentran. Pero si esa longitud de onda es más ancha que el diámetro de la parábola, va a pasar por el lado y no va a quedar amplificado. Entonces, digamos que uno puede ir como por escalas. Tú puedes solicitar becas para tener equipos a diferentes escalas. Y entonces, por ejemplo, empezar con un shotgun y una grabadora, una Tascam DRM, ya les comparto un recurso que hizo el Laboratorio de Ornitología de Cornell donde compara diferentes equipos. Está chévere. En este recurso comparan diferentes equipos de diferentes precios, y hay algunos que de hecho son relativamente asequibles. Si no, desde el celular ustedes pueden empezar a grabar. La idea, o sea, lo bueno sería siempre intentar acercárselo más al emisor. Configurar, por ejemplo, si van a grabar con el celular, asegúrense de que la aplicación les permite grabar en .wav, que les permite llegar a una tasa de muestreo de más de, pues, 44.1 kilohertz es muy bueno para grabar aves. 48 kilohertz es mejor aún. 16 bits es bien, 24 recomendable, 32 lo máximo. Entonces, si pueden configurar las cosas de esa forma, ustedes pueden grabar con el celular inclusive y empezar a practicar desde el celular antes de equiparse con algo más pesado como el recurso que les doy allí. ¿Alguna última inquietud? Ya para, si no, ya daríamos por finalizado. Si hay alguno comentario, de pronto si Orlando quiere compartir el contacto por si hay cualquier pregunta adicional de los asistentes. Claro, estoy poniendo ahí en el chat. No sé masticar chicle y silbar. Pero está ahí en el chat. Ese es mi correo. La idea es que, pues bueno, yo desde el instituto estamos intentando consolidar este tipo de herramientas para todos los interesados en empezar a grabar con buenas prácticas. Entonces, próximamente, de pronto, a través de la profe Andrea o del profe Ángel, puedo enviarles, ojalá, el recurso que vamos a estar generando, donde se plasman parte de estas cosas que hablamos durante esta hora, durante esta hora y pico, y pues bueno, ojalá todos se motiven a empezar a grabar esta otra dimensión de la biodiversidad de Colombia. Sí, muchas gracias, Orlando. De hecho, algo que quería comentar muy brevemente era que hace poco estuvimos trabajando un proyecto con el profesor Francisco Sánchez, que trabaja con el grupo de Andrea justamente, en murciélagos, a mí se me olvida el nombre, Adviventis creo que es, Nautilius Adviventis, no soy bueno ahorita todavía con los nombres. Y pues sí, justamente estamos interesados en ver cómo podemos
aportar. Hicimos un desarrollo preliminar, yo soy del área de sistemas, trabajo en la parte de inteligencia artificial justamente, y estamos en un primer trabajo con un chico de maestría, justamente para hacer el análisis de detección de tipos de pulso y fases en ellos para la caracterización de estas especies y el comportamiento. Entonces, me llama mucho la atención, algo que queremos es justamente tratar de potenciar esa posibilidad en la universidad y a nivel nacional. Hablamos la vez pasada también con Diego Liscano y nos gustaría mucho ver si hay una posibilidad de hacer una colaboración más grande en general y tratar de hacer como una estrategia, digamos, interdisciplinar para tener colecciones bien dentro del marco de todo lo que ahorita permite el Big Data, digamos, y bases de datos no estructurales con todo este apoyo tecnológico, incluso si podemos hacer cosas en línea, y para después justamente poder potenciar estas herramientas de análisis automático. De hecho, en lo que hicimos con murciélagos, creamos una herramienta de anotación en línea, tiene sus limitaciones, pero todavía lo estamos trabajando, para hacer las anotaciones en los espectrogramas de los tipos de sonido, lo cual era el insumo posterior para los algoritmos. Entonces, me llama mucho la atención esta área bioacústica desde mi área disciplinar, que no soy biólogo, soy ingeniero, pero realmente veo un potencial muy interesante y que lo que su merced dice, que justamente aquí tenemos una gran riqueza de biodiversidad y me parece que estamos llamados a trabajar en colaboración para potenciar esa área de investigación. Entonces, muy interesante tu charla. Muchas gracias por haber atendido el llamado y pues me gustaría también seguir continuando este proceso con el equipo justamente del profe Pacho y Andrea, que yo sé que hay varios profesores allá que están trabajando en esa línea y con ustedes, por supuesto, que desde el Humboldt yo sé que es un gran trabajo. Sí, muchísimas gracias. De hecho, con Francisco, con Diego, estamos trabajando en la estandarización de toma de señales de emisión de murciélagos para Colombia y consolidar, y bueno, les comento, ya que lo pusiste sobre la mesa, con el profesor Sergio Lozada también de la Universidad del Tolima, estamos fomentando tanto la estructuración de base de datos desde el instituto, como un acompañamiento a la colección de sonidos que ellos tienen. Entonces, de pronto podríamos articular también con la Universidad de los Llanos este tipo de herramientas que para integrar las diferentes colecciones de sonidos que están surgiendo en el país. Perfecto, Orlando. Concluimos el taller del día de hoy y seguro que seguiremos hablando y estando en contacto con todos. Entonces, muchas gracias a todos también por su asistencia. Muchas gracias. Creo, no sé si quedó, bueno, yo alcancé a contestar algunas preguntas. Sí, sí, señor. Eh, Cualquier cosa tienen el correo del profe Orlando, el contacto y nada, muy amables a todos. Sí, ahí veo la respuesta. bueno, muchas gracias, que estén bien. Buena tarde a todos. Muchas Saludos al gracias. llano. Bueno. Chao.